En la carpeta tienen el texto de parte de lo que voy a decir y lo he titulado, no como sale en el programa, Teología Nueva Evangelización, lo he intitulado Misión y Evangelización, una lectura teológica. Y voy a decir el porqué más adelante. El primer punto que quiero desarrollar es cómo la misión evangelizadora fue redescubierta por el Vaticano II como corazón de la Iglesia. El decreto Ad Gentes, en el número 6, dice que la actividad misionera de la Iglesia tiene como fin la evangelización y plantación de la Iglesia en los pueblos o grupos en que todavía no está enraizada, de suerte que de la semilla de la palabra de Dios crezcan las iglesias autóctonas particulares en todo el mundo, suficientemente organizadas y dotadas de energías propias y de madurez. El medio principal de esta plantación es la predicación del Evangelio de Jesucristo, para cuyo anuncio envió el Señor a sus discípulos. Es de la semilla de la palabra de Dios de donde deben crecer estas iglesias autóctonas. A 10 años de la clausura del Vaticano II, Pablo VI nos regaló la Evangelii Nunciandi, que se puede considerar como la carta magna de la evangelización y el último documento conciliar. Juan Pablo II, decía que el Evangelii Nunciandi no es una encíclica, pero su valor intrínseco supera quizás al de muchas encíclicas. Esa exhortación puede decirse que constituye la interpretación del magisterio conciliar sobre lo que es la tarea esencial de la Iglesia. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Juan Pablo II condensó en la expresión nueva evangelización el programa pastoral que, según él, debía asumir la Iglesia al cruzar el tercer milenio. Hay que decir que esa expresión fue acuñada, fue una intuición de nuestra Iglesia latinoamericana en Puebla, pero Juan Pablo II, como sabemos y recordamos, la asume como símbolo y programa pastoral de su pontificado. Desde entonces ha sido coreada en cuanto foro eclesial se haya celebrado, con el asunto de haber perdido su significado real, haber desdibujado sus contornos. Benedicto XVI plasmó un organismo del cual todavía no se entreven con claridad cuánto tiempo durará y cuáles serán sus alcances. Convoca el sínodo sobre la nueva evangelización. Para Francisco, la evangelización, no la nueva evangelización, se trata sobre todo de una nueva actitud, pero también de algo nuevo. En la Redentoris Missio 33, la misión se entrevé, como nos decía antes Agenor, como una misión centrípeta, salir fuera de la iglesia para traer adeptos a la iglesia. Y se decía que había 3 modalidades de la misión: la pastoral ordinaria, la misión agente, dirigida hacia aquellos que no conocían a Cristo todavía, y esa situación intermedia de nueva evangelización de zonas que anteriormente eran cristianas, que perdieron su fe y que hacía falta volver a conquistarla. Evangelii Gaudium 10 supone una evolución sobre este punto. La nueva evangelización que se dice ahí ya no es una modalidad de la misión, sino que la nueva evangelización tiene 3 modalidades. Entonces, por lo tanto, aquí hay una insistencia, un cambio en lo que se debe entender y por lo que tal vez debamos desechar la expresión de nueva evangelización. La expresión nueva evangelización se utiliza 10 veces en el Evangelii Gaudium y 2 de ellas son en el número 10 al referirse al sínodo, que era el título del sínodo. Evangelización sin el nueva se utiliza 66 veces, 6 veces más. ¿Qué hay o qué intuyo que hay aquí en esta intuición que ha tenido Aparecida y que se ha hecho inspiración en Francisco? Que la nueva evangelización no es tanto, o si se entendía como que regresaran los que se habían ido a la iglesia, la evangelización como salida misionera, como paradigma, es salir para generar la iglesia en un nuevo pueblo, en una nueva cultura, como nos decía esta mañana Agenor. Por lo tanto, en Francisco tenemos que ha tomado la intuición de Aparecida. No entro en todo este tema, ustedes lo tienen ahí. Pero lo ha tomado y se ha hecho inspiración de todo su pontificado y propuesta para toda la iglesia.
La salida misionera como paradigma, el Evangelio de Gaudium 15. En su discurso al Comité Ejecutivo del CELAM, en Río de Janeiro, Francisco utiliza por primera vez la expresión misión paradigmática, distinguiéndola de la misión continental o programática. Y en ella nos insiste que la misión programática, como su nombre lo indica, consiste en la realización de actos de índole misionera. La misión paradigmática, en cambio, implica poner en clave misionera la actividad habitual de las iglesias particulares. Lo que hace caer las estructuras caducas, lo que lleva al cambio del corazón de los cristianos, es la misioneridad. Y aquí la importancia de la misión paradigmática. Pero como un segundo punto, y como contribución, creo que es necesario entonces pensar una nueva fundamentación teológica de la misión. El cardenal Casper, en una conferencia de hace algunos años, decía: todos sentimos y concordamos que la misión constituye un gran desafío pastoral. Sin embargo, antes de ser un desafío pastoral, es sobre todo un desafío teológico y espiritual. El desafío de encontrar una comprensión adecuada y compartida de la misión y orar para que el Señor dé crecimiento a los sembrados. Creo que a esto se ha referido tanto lo que hablaba Carlos y Gustavo, de esta circularidad entre espiritualidad, teología y evangelización. Pero antes que se resuelva en un foro pastoral qué tenemos que hacer, es sobre todo qué entendemos nosotros por esta misión, y que esto nace evidentemente de una espiritualidad como nos lo recordaba ayer en la mañana. Ciertamente ya Juan Pablo II lo recordaba en la Redentoris Missio, de esas grandes dificultades internas y externas que debilitaron el impulso misionero de la Iglesia hacia los no cristianos. El mismo Juan Pablo II habló de un entorpecimiento lingüístico, en el cual pues nos preguntábamos si era conveniente hablar o no de misión. En algunos foros hace algunos años se decían, inclusive no hay que hablar de misión, por todo este concepto que escuchamos antes también de Roberto, ¿no?, de colonización y todos estos residuos que tenían. Sin embargo, este entorpecimiento lingüístico llevó a pasar del plural al singular, hablar de misiones y misioneros, hablar de misión en singular. Es decir, entender la misión de Dios como paradigma. ¿Qué quiere decir esto? Que en la misión encontramos el modelo primero, el primer analogado, la causa ejemplar en la misión de Dios. Esa economía revelada en Jesús de Nazaret y por Jesús de Nazaret nos muestra a Dios como Trinidad de personas, íntima comunión de tres personas que viven entre sí una mutua comunión y comunicación. Y lo que caracteriza a las personas divinas es su salir de sí, el éxtasis. La dinámica de una comunión misionera. La lectura teológica de von Balthasar en la Teodramática nos permite asumir la misión como un hilo conductor de toda la historia de la salvación, desde las relaciones internas de Dios hacia su salida hacia el mundo y hacia la Iglesia. La misión como categoría central. El obispo emérito de Limburg, Monseñor Franz Kahnhaus, decía: sin la misión, el cristianismo no hubiera ido más allá del judaísmo. Sin la misión, tal vez nos hubiéramos quedado cerrados, simplemente como depositarios de una promesa y de una bendición no compartida. Es la misión la que nos descentra, la que permite superar el monismo que lleva a encerrarse en la propia identidad, en la unicidad, y que por lo tanto impide reconocer la alteridad del don y el don como alteridad. Esa conciencia misionera nos pide estar entre la gente, intergentes, e ir con alegría a todas las gentes adyentes. En este sentido, entender la misión como paradigma nos hace ver que la misión siempre será la fuente de la pastoral y de la teología, y no una sección de ella. No es que la misionología sea una rama de la teología, sino la teología es una rama de la misión. George Carey en una ocasión dijo: la eclesiología no es otra cosa que una sucesión de la doctrina de la misión. Por eso no debe ser la teología la que le haga el programa a la misión, sino que es la misión la que debe marcar la agenda a la teología y a la pastoral. Necesitamos un proyecto misionero para la teología, no una teología de la misión. Esta misión paradigmática, una misión sustantiva, sustancial, nos pide vivir desde adentro hacia afuera. La misión nos alerta del peligro siempre presente de la autorreferencialidad, que se manifiesta en la autorreproducción, en la clonación,
en la pastoral de conservación. Tantas veces lo hemos escuchado aquí, el modelo de evangelización ha sido clonar la propia experiencia eclesial en otro lugar. Y no es clonar, es generar una nueva iglesia. La iglesia actualiza en la historia la misión de Dios que Jesús expresó como reino de Dios. Sería bien interesante en nuestra teología latinoamericana recuperar la patria trinitaria de comunión y misión. Tanto Mormon como Ranel hace unos años afirmaban ese debilitamiento de lo trinitario en la vivencia de la fe y de la teología. ¿A qué se debe que la mayoría de los cristianos de Occidente, tanto católicos como protestantes, vivan en la práctica como si fueran solo monoteístas? Recuperar la Trinidad como misterio de salvación, tal como se reveló en Jesús de Nazaret, no tenemos otro camino. Ya Schleiermacher lo decía, no tenemos ninguna fórmula para el ser de Dios en sí distinta de la de ser de Dios en el mundo. Recordamos lo de Kanner, pues, de la identidad entre la Trinidad económica con la inmanente. Pero a partir de este Dios revelado en Jesús de Nazaret, podemos nosotros entender esta comunión misionera. Dicho esto, puedo entonces pasar a decir que con algunos teólogos, que la iglesia no tiene una misión. La misión nos tiene como iglesia. Como iglesia no tenemos una misión. La misión, en cambio, es la que nos tiene, nos sostiene, nos funde y nos impulsa. La misión no es una invención de la iglesia para su conservación. No somos nosotros los que definimos la misión en el sentido del quehacer de la iglesia. No es una función nuestra, sino que constituye su esencia, su identidad. David Bosch afirmaba hace unos años, la misión primariamente no es una actividad de la iglesia, sino un atributo de Dios, pues nuestro Dios es un Dios misionero. Y lo mismo Moltmann. Por lo tanto, entender que en esa misión, como movimiento de Dios al mundo, en ella la iglesia es un instrumento, sacramento para esa misión. Hay iglesia porque hay una misión, no al revés. Esta visión nos permite corregir ese peligro siempre acechante de un eclesiocentrismo que desplaza tanto el cristocentrismo como el teocentrismo propios de nuestra fe. La evangelización, como lo hemos escuchado, no tiene como objetivo primario construir una iglesia, sino anunciar al Dios revelado en Jesucristo y a su reino. La iglesia no es ni el origen ni el final, es solo un sacramento del Dios creador y salvador, alfa y omega. El último punto, brevemente, creo que en este momento se nos pide ampliar nuestra teología de la misión, a partir de la Missio Dei. A partir de este paradigma trinitario, considerar no solamente la misión de salvación revelada en Jesús, sino ampliarla desde toda la misión de Dios. En esa misión de Dios es importante entender al Padre como fuente y origen de toda misión. En la creación encontramos la primera salida de Dios hacia afuera de sí mismo. Por lo tanto, algunos teólogos comprenden la Missio Dei desde el primer punto como Dios que crea el mundo y todo lo que existe en él. Dios como Padre, Dios Padre, fuente y origen de toda misión. En la creación, considerada como esta primera misión divina, encontramos esa primera palabra, esa revelación universal dirigida a todos los hombres y no solo al pueblo de la alianza. El diálogo con los no creyentes, el diálogo con el mundo de la ciencia debe presuponer esta teología de la creación un poco abandonada por nuestras iglesias, tal vez como consecuencia del excesivo antropocentrismo de la modernidad que nos ha acompañado y del que nos cuesta desasirnos. La Laudato Si, como lo hemos dicho, tiene que ser sin duda leída y complementada, y tiene que complementar al Evangelii Gaudium porque nos habla de esta primera misión de la creación. Segundo momento, la misión del Hijo como misión de salvación. La misión recibida de la creación quedó sometida a la fuerza destructiva del pecado. Y porque hubo el pecado, Dios Padre envía a su Hijo para salvarnos de él. La misión de Jesús, entendida como misión de salvación, de redención, incluye las tres características teológicas comunes a toda misión cristiana. La encarnación en las realidades humanas con las limitaciones que implica, la cruz por la oposición al mundo en que actúa el pecado, y la resurrección como un acontecimiento que anticipa un mundo nuevo y alimenta la esperanza. La misión de Dios se convierte en Jesús en misión de redención. Dios redime a su pueblo de la esclavitud, lo libera del pecado, del mal, y esta misión de salvación llega a su culmen en el acontecimiento pascual de Jesucristo, que luego se extiende en la Missio Spiritus.
Este es el punto de entender la misión del Espíritu Santo. La misión del Espíritu nos habla en Pentecostés de una ampliación e inclusión universal, que resulta clave para comprender la misión de la Iglesia. En el evento pascual de Jesucristo tenemos una concentración. No hay otra salvación fuera del nombre de Jesús. En el Pentecostés encontramos una expansión universal a la creación y a todo el mundo. El Espíritu actúa siempre de manera invisible, sorprendente, derrama sus carismas, como sabemos, fuera de los confines visibles de la Iglesia y de las iglesias. El Espíritu Santo es el verdadero protagonista de la misión. Misioneros y misioneras de Dios son aquellas personas que se dejan llevar por el Espíritu, colaboran y se vuelven cómplices de su misión, como lo dice Cristo Rey García Paredes. Reconocer la misión del Espíritu nos lleva por los caminos de la mística, evangelizadores con espíritu, de que trata también el capítulo 5 del Evangelii Gaudium. Por supuesto que no se trata de separar la misión de la creación y la misión del Espíritu de la misión del Logos encarnado, muerto y resucitado. Acá hay un problema con la Dominus Jesús, cuando pide no separar la misión de Cristo, primero de Jesús, la misión del Logos como una misión más universal dirigida a todos los pueblos, y la misión de Jesucristo encarnado, muerto y resucitado, y luego la misión del Espíritu como distinta a la de Jesús. Sin embargo, distinguir no es separar. Y hay que reconocer que tal vez, y también en nuestra teología latinoamericana, por la insistencia en el Jesús histórico, nos hemos centrado mucho en la misión de Jesús, en la misión cristiana, en la misión solamente del Evangelio de Jesús. Creo que la ampliación del paradigma de la misión nos permite incluir a la creación y nos permite incluir a la misión del Espíritu con una apertura más grande. Finalmente, la misión de los discípulos. Cuando los cristianos hablamos de Dios, esto es como Dios, la palabra es una abreviatura o una taquigrafía de la Trinidad. Entender que nuestro Dios es trinitario y que nuestra misión es la prolongación de esa misión trinitaria de la que hemos hablado. Y los objetivos misioneros de Dios conciernen a la restauración de todas las cosas según el diseño original de la creación, digamos ayer en la homilía. El establecimiento de la paz, la renovación de la creación, la venida del reino, la redención de la humanidad caída, el anuncio del Evangelio y la humanización de nuestros pobres. Entender que no hay una iglesia sin espíritu, decía Codina en su magnífico Nematología, especialmente la última edición. No hay una iglesia sin espíritu, que puede ser la tentación del monismo, de afirmar solo a Cristo. Tampoco hay un espíritu sin Jesús, que nos llevaría a un espiritualismo, al iluminismo. El Hijo encarnado en Jesús y el Espíritu son los dos brazos del Padre, dice Codina, como repitiendo los padres, que desde la creación acompañan y guían a toda la humanidad. Lo decía Irineo. En este sentido, la Iglesia es ícono de la Trinidad. Y la misión de la Iglesia es el don de participar a través del Espíritu Santo en la misión que el Padre ha dado al Hijo en el mundo. Es continuación de esta misión de Dios en el único teodrama de la salvación. Esto quiere decir que la esencia de la Iglesia, su ADN genético, es ser una comunidad misionera. Esto es lo único que nos permite superar la autorreferencialidad, el eclesiocentrismo. La Iglesia no es dueña de la misión, sino su servidora. Creo que este problema teológico de ampliar la comprensión teológica de la misión a partir del paradigma trinitario nos permite también entrar en una nueva fase y en un nuevo fundamento teológico de esta llamada de Francisco a salir del paradigma de una iglesia que sale. Nos permite, como decía, recuperar la ecología integral de la misión de la creación y nos permite también asumir esta misión de Jesús y del Espíritu como la construcción del reino de Dios, como ese horizonte de una sociedad más justa en una sociedad de tantas estructuras injustas de opresión. Termino con una frase de von Balthasar. La misión se presenta como el en vez del último motivo pascual. Lo que antes de Pascua se llamaba seguimiento, después de Pascua se llama ahora y definitivamente misión. La misión del resucitado nos permite pasar de la cristología a la eclesiología y de la eclesiología al mundo al que somos enviados. La iglesia es por fundación esencialmente pascual y radicalmente misionera. Muchas gracias.